Hola, ¿qué tal? Muy buen día. Mi nombre es Juan Pablo García Núñez. En este día les vengo a presentar mi proyecto de evaluación de la materia de base de datos de mi universidad. Eh, el proyecto a desarrollar es es una base de datos, la cual pudimos construir con la información que nos proporcionó nuestro profesor. La mayoría de los datos, si no es que todos, fueron proporcionados por él, pero la estructura de la base de datos la teníamos que crear nosotros. Obviamente cumpliendo cierta cantidad de parámetros, los cuales vamos a ver a continuación. En lo que viene siendo el proyecto, voy a compartir un poco. La estructura del proyecto es relacionar unas tablas, que son las que vamos a hacer a continuación, y presentar todas estas consultas, las cuales también vamos a ver a continuación. Ahora, sin más preámbulos, vamos a comenzar. Yo solamente hice los dos primeros pasos, pero voy a explicar exactamente qué es lo que hice. A partir de ahí, empezaremos a crear todo desde cero. Primero lo que hice fue principalmente instalar el entorno de desarrollo en el que estamos trabajando. En este caso estoy utilizando lo que viene siendo SQL Express de Microsoft. La verdad fue muy interesante haberlo instalado, es muy intuitivo, bastante liviano, no tuve problemas de ningún tipo. Y pues me aparece que estoy trabajando pues en mi equipo, ¿no? Mi equipo se llama Big Panchas, mi computadora. Y hemos creado la siguiente. Creé un query que es en donde estoy trabajando. Y este es el de la tabla esta, pero este todavía no lo hemos creado porque solamente tengo un valor. Pero vamos a trabajar con este query, que es el principal. Lo fijé para que cada que esté haciendo yo consultas no se mueva, porque se crean nuevos queries y este se desplaza. Entonces lo fijamos para no tener ese problema. Ahora, primero vamos por orden. La creación de la base de datos, eso fue lo que ya realicé. Dice, crea una base de datos con el nombre de jardinería. Yo lo que hice fue crear la base de datos, la cual la tenemos aquí, en Database. Aquí está, Juan Pablo García Núñez, Database. Ahora, después de eso creamos la tabla de oficina, la cual seleccionamos con estos valores y con estas columnas, vaya. Tiene que tener código de oficina, ciudad, país, región, código postal, teléfono y dos direcciones. Ahora, cada uno de esos valores manejan valores diferentes o datos o información diferente, vaya. ¿Cómo lo detectamos? Por ejemplo, aquí el varchar es la estructura que se utiliza para utilizar letras en general. Y lo tenemos en todo. ¿Por qué? Porque prácticamente es información en esta tabla, que es la tabla de oficina. Aquí, como código de referencia, utilizamos la llave primaria de código oficina para poder relacionarla con nuestras futuras consultas. Ahora, una vez hecha, le di ejecutar para que se creara la tabla. ¿Cómo sé que la tabla se creó? Si nos vamos aquí a Database, me voy a mi base de datos de jardinería, aquí la tenemos. Y como la consultamos, le podemos dar clic derecho y seleccionar. De esta forma nos arroja un query con la información. Cerramos aquí y regresamos. Ahora, si también podemos hacerlo con este comando. Es más sencillo que estar haciéndolo así, pero si no estamos muy familiarizados como yo, pues sí nos puede asustar un poco, ¿no? Nos puede abrumar un poco. Voy a bajar un poco más esto. Ahora, lo siguiente que hicimos fue insertarle los datos que nos proporcionó nuestro docente y cómo los insertamos. Ah, perdón, se me olvidó explicar algo. Esto que dice not null hace referencia a que esta tabla, bueno, esta columna no puede quedar en blanco. Not null. O sea, no puede quedar en blanco. Eso significa que son parámetros que sí se tienen que capturar. Si quedan en blanco, muy probablemente no proceda la inserción de datos. Si se dan cuenta, la segunda dirección no tiene ese valor. No tiene not null porque la segunda dirección no es necesaria. Tampoco la región. Ahora, lo siguiente que realicé fue insertar todos estos datos de la siguiente manera. Al yo darle a ejecutar aquí, yo le estoy dando con este comando que es insertar dentro o intro oficina en el siguiente orden. Sería el código y la ficha, lo separamos o más bien concatenamos con una comilla.
la ciudad, el país, la región, el código postal. De esta forma seriada es como se van a ir capturando los valores de forma de cascada. Y pues le damos a entender que son valores que se tienen que capturar. ¿Y cómo yo introduzco los valores? Pues es entre paréntesis. Para que se consideren como variables o varchar, tienen que estar entre estas pequeñas corchetas, se le llama. Bueno, no son comillas dobles, porque serían dobles. No me acuerdo cómo se llaman, pero eso determina que son variables, que son datos. Ahora, si se dan cuenta, si siguen el orden que está predefinido aquí arriba, pero hay unos que dicen null. Significa que esa información en concreto no contiene algo. Entonces va a variar mucho el tipo de información que vamos a agregar. Esta, por ejemplo, puede que no tenga la dirección. Entonces probablemente no se capture esa información. Ahora, como ya habíamos hecho la consulta de la tabla, esta información que acabo de mostrarles ya la tenemos aquí abajo. Ahora vamos a continuar con la creación de las tablas. Aquí vamos a hacer lo mismo que hicimos arriba. Vamos a crear una nueva tabla llamada empleado con las siguientes columnas. Código de empleado, que vamos a distinguirlo con una llave primaria porque vamos a hacer referencia o vamos a llamarla en otras ocasiones. Nombre, apellido, extensión, correo electrónico, puesto, código de oficina y el jefe. Aquí, dato interesante. Aquí ya tenemos diferentes tipos de datos. A diferencia de tener el varchar, que son prácticamente letras, también tenemos números, que aquí el int hace referencia a números enteros. Volvemos a tener varchar por el tema de las letras. Y aquí jefe, dice jefe y dice int, porque los jefes los vamos a hacer referencia a ellos porque también vienen en los datos de la tabla. Como que los jefes tienen un número identificador. O sea, el jefe tiene un número que diferencia de los demás si es o no es un jefe. Ahora, tenemos dos llaves foráneas, que es prácticamente para relacionar las tablas con código oficina y hará referencia aquí. Tenemos otra que es la de jefes y hace referencia con empleado, código de empleado, que es este. Ahora vamos a crearla y dice comando completado con satisfacción. Vamos a ir aquí a mi base de datos y vamos a refrescar. Y tablas, aquí la tenemos. Tenemos la de empleados. No es necesario llamarla porque todavía no tiene datos. Ahora bajamos donde dice inserción de los datos de la tabla empleados. Se sigue la misma lógica que en la tabla de oficina, nada más que aquí tenemos otro tipo de valores, que es ahora números, que son los números enteros. Después vamos a llegar a otro tipo de dato, pero de momento vamos a insertar todos estos valores. Bajamos hasta el último 2, punto y coma. Dice 32 líneas fueron afectadas y dice que el tiempo fue pues súper poquito, ¿no? Perdón, esa es la fecha de cuando fue creada. Ahora sí voy a llamar a la tabla. ¿Cómo lo voy a hacer? Aquí en empleado vamos a seleccionarla y aquí me la arroja. Tenemos todos los datos con los datos diferentes. Aquí tenemos null en algunos valores como lo habían definido. Continuamos. Ahora vamos a crear una tabla nueva, que sería crear la tabla de cliente. Vamos a seguir la misma lógica que acabamos de seguir en las siguientes tablas, solamente que aquí hay muchísimos más datos. Por ejemplo, tenemos un código de cliente y este va a ser nuestro identificador. Vamos a ingresarle una llave primaria como valor entero. El nombre del cliente, que va a ser un varchar porque vamos a escribir su nombre de contacto. Apellido también lleva variable y no pueden estar en blancos. No pueden. Son datos obligatorios. El teléfono pues es un varchar, obviamente, con un máximo de 20. Aquí les pusimos más porque pues hay nombres que son bastante largos, mientras que en los teléfonos pues no es necesario ponerles tanto. Porque tengo entendido yo, corríjanme si no es así en los comentarios, el designar espacios que no se van a necesitar quita espacio en memoria. No en memoria del equipo, sino en memoria de código. Algo así he escuchado. Pero bueno. Ahora también tenemos otra variable que es el fax. También 20 parámetros como máximo. Y volvemos otra vez a las direcciones. Tenemos una dirección que es obligatoria y una que no lo es.
Tenemos la ciudad, también es obligatoria. La región no es obligatoria. País sí es obligatorio. Código postal también. Y aquí, código de empleado de representante de ventas. Esta información no es obligatoria, pero más adelante vamos a hacer o vamos a llamarla. Límite de crédito. Y aquí sí vamos a utilizar un tipo de dato diferente, que es el decimal. ¿Por qué? Porque vamos a determinarlo con más de un tipo de valor. Vamos a hacer una referencia a ella con una foreign key con código de empleado representante de ventas, que aquí vamos a hacer referencia a él, y pues tiene relación directa con empleado. Ahora vamos a crear esto. Dice que fue creado con éxito. Refrescamos y tenemos cliente. Ahora vamos a proseguir insertando toda la información del cliente. Esta información es muchísimo más abrumadora porque en el orden, como lo habíamos comentado, tenemos nuevos datos, tenemos fax, tenemos teléfono y tenemos también el código del representante del empleado, pero también tenemos un límite de crédito, que este va a usar un valor diferente, como lo vemos aquí, que es decimal. Ahora vamos a insertarlo. Me gusta hacerlo de abajo hacia arriba. Y vamos a insertar en cliente. Ok, 36 líneas fueron afectadas. Vamos a ver si cliente se vio afectado. Y vamos a mandarla a llamar. Sí, en efecto. Tenemos muchísimas columnas. Tenemos un total de 38 columnas. Bueno, perdón, 38 clientes en 36 columnas y con todos los datos que se nos proporcionó. Avanzamos con el organigrama del trabajo. Ahora el siguiente proceso para terminar nuestra base de datos es crear una tabla que sea gama y en bajo producto. Esto se debe para identificar las diferencias y variedades de productos que manejamos. Aquí está fácil. ¿Por qué? Porque es súper chiquita esta tabla. Solamente va a mantener el nombre de la gama, que es en variable, y su llave primaria. Y una breve descripción del tipo de producto. Es todo lo que necesita. Entonces la vamos a crear. Como siempre, esta tabla, nada más refrescando, la vamos a poder ver. Y la tenemos aquí. Y vamos a proceder lo que habíamos hecho anteriormente. Ahora, como tenemos solamente dos valores, en la gama producto y el nombre de la gama, vamos a agregarle esta información. 5 líneas fueron afectadas y voy a llamar a mi tabla de gama para ver si fue exitoso. Sí, sin problemas. Continuando con nuestro código, vamos a crear una tabla más, que ahora va a ser la tabla producto para nuestra base de datos. En esta vamos a manejar lo que viene siendo un código identificador del producto. No necesitamos muchos, la verdad. Obviamente la cantidad de variable dependerá totalmente de la existencia o sí, existencias que vaya a manejar la empresa o a quien vaya dirigido ese tipo de base de datos. Como no son demasiados, no necesitamos más de 15, porque 15 números para aleatorizarlos entre sí, tenemos muchísimos resultados. Entonces es imposible que nos acabemos esas posibilidades. En la tabla producto vamos a también tenerles nombres, su gama, las dimensiones para especificar, el proveedor, la descripción con texto, cantidad en stock. Aquí, igual que ahorita, hay parámetros que sí son obligatorios de poner. Las dimensiones y especificaciones como del proveedor no son necesarias. Y aquí, donde dice cantidad en stock, small int, significa que vamos a utilizar muy pocos números. No es necesario que pongamos tantos parámetros y por eso también no tiene que estar en blanco. El precio de venta va a ser numérico, porque puede ser decimal también. Tampoco puede estar en blanco. Y el precio que baja proveedor también va a ser numérico, igual decimal. Le vamos a poner una llave foránea para hacer referencia a él en gamas y la referencia como gama producto. Vamos a crearla. Fue hecha con éxito. Sí, tenemos nuestra tabla de producto. Y como toda tabla debe de llevar sus datos. Aquí tenemos muchísimos datos. Vamos a insertarle código de producto, nombre, gama, dimensiones.
proveedor, descripción, cantidad en stock, precio de venta y precio de proveedor. Vámonos todos, vámonos. Son muchos. Muchísimos. Son muchísimos. Bueno, vamos, vamos. Vamos, vamos. Bien. Es importante seleccionar todo, porque si no la información va a estar incompleta. Quiero visualizarla nomás. Sí. Y esta, vamos a regresarnos para arriba. Una vez ya seleccionada, nomás quiero corroborar que se va a ir a la tabla producto. 276 líneas fueron afectadas. Me gustaría consultarla. Y aquí tenemos todos los datos. Tenemos nuevas columnas como por ejemplo dimensiones, proveedor, la descripción del producto, la cantidad en stock, precio de venta, que este es el valor que usamos, que es el numérico, y el precio a proveedor también. Bien, continuamos. Ya cada vez va teniendo más forma la base de datos. Ojalá fuera mi empresa. Estaría muy feliz, la verdad. Ahora, continuando con las tablas, vamos a crear una tabla de pedidos, en la cual vamos a manejar pues un código de pedido para con su llave primaria para hacer pues consultas y referencias hacia ella y relacionarla. Tenemos una fecha de pedido, el dato como tal no puede estar vacío, igual que la fecha esperada, porque son datos como que obligatorios, ¿no? Para hacer pedidos. Si no, no se podría ejecutar la venta. La fecha de entrega, creo que hablo por todos cuando una empresa te da un estimado, nunca te da una fecha exacta, a no ser que sea un envío express. Estado tiene que ser variable para que dé información del producto, no puede estar en blanco. Comentarios, utilizamos lo que viene siendo el texto. Código de cliente o un número entero para identificar al cliente. Y como foreign key vamos a hacer referencia a código de cliente y referencia a cliente. Vamos a crear la tabla. Dice que fue creada con éxito. Pedidos. Tenemos pedido. Ahora, vamos a hacer la inserción de los datos en pedidos. Vamos a meter código de pedido, la fecha, fecha esperada, fecha de entrega, el estado, los comentarios y el código de clientes. Hay muchos datos que están en null. Mucha información que no es realmente necesaria, pero tenemos muchísima más información que sí es necesaria. Si no, no se pueden hacer los pedidos. Tenemos 115 líneas afectadas. Vamos a llamar nuestra tabla pedido y si nos arroja la información correctamente. Bien, cerramos el query y continuamos. Ahora vamos a crear una tabla más, que sería la tabla de detalle de pedido. En esta ocasión vamos a manejar el código del pedido, código de producto. Vamos a usar la cantidad. Esta es un número que por lo general no necesita mucho espacio en memoria como para que pongamos un número muy grande. El precio de unidad vamos a poner numeric para poner decimales. Número de línea, small init, pues un número muy pequeño, no puede estar vacío. Y pues las llaves primarias y sus respectivas llaves foráneas para poder relacionar las cosas. Creamos y se debió haber creado la tabla de detalle pedido. La tenemos. Ahora, igual con el orden con el que habíamos trabajado, vamos a introducir los siguientes valores: código de pedido, código producto, cantidad, precio unidad y número de líneas. Tenemos mucho. Muy bien. Vamos a ejecutar para inyectar esos datos en la tabla de detalle pedido. 318 líneas afectadas. Vamos a mandarla a llamar. Y en teoría sí son todas. Sí, 318.
Sin ningún problema, continuamos. Son demasiadas. Ok, perfecto. Ahora vamos a crear la tabla de pago. Esta tabla, la que a todo el mundo nos interesa. Vamos a manejar lo que viene siendo código de cliente, forma de pago. No pueden estar en blanco ninguno de sus datos. El ID de la transacción. Como variable vamos a poner 50, como mínimo 50 caracteres. Y la vamos a poner como llave primaria. La fecha de pago no puede estar en blanco. El total de la cuenta como tal tampoco puede estar en blanco. Y la vamos a poner una llave foránea pues con código de clientes, referencia a clientes. La creamos y sin problemas vamos a ver si está la tabla de pago. Disculpen si cada que creo una tabla lo checo, pero es que es paranoia mía. Tenemos la tabla de pago. Vamos a ingresar código de cliente, forma de pago, ID de transacción y total. Código de cliente estamos usando un valor extraño. Perdón, el código de cliente es el primero. Hay clientes que se repiten más de una vez porque son unos gastones. Y la forma de pago es PayPal, la estaba confundiendo. Ahora vamos a ingresar estos datos. 26 líneas afectadas. Y todo perfecto. Tenemos los pagos como tal, los números de cliente y el total. Uy, qué caro. Bien, con esto terminamos la primera parte del video. Haré un pequeño corte para hacer las consultas. Buenas tardes, hemos vuelto. Continuando con la parte 2 del proyecto de la base de datos. Lo siguiente que estamos por ver a continuación serían las consultas. Las consultas más que nada serían para verificar que pues prácticamente podemos llamar la información y filtrarla pues de forma correcta, ¿no? Según yo hasta ahorita no tuvimos problema al crear las tablas y tampoco para introducir sus datos, pero puede que tengamos problemas a la hora de llamarlas. Entonces vamos a hacer una consulta por cada numeración de aquí. Serían 43 consultas, las cuales las tenemos acá preparadas. Perfecto. En consultas prácticamente ya no tenemos que introducir valores, solamente vamos a hacer aquí en la base de datos. A mí se me olvidó mencionar que no va a funcionar todo lo que hicimos anteriormente si no estamos ubicados en lo que viene siendo la base de datos. Es importante estar ubicados en ella porque cualquier cambio que hagamos en los queries no van a surtir efecto. Entonces, al igual que cuando llamemos información, es importante estar posicionados ahí, en ella. Que no sé si se ve bien a mi puntero, pero estoy en la parte inferior derecha. La ubicación del proyecto obviamente es mi computadora, se llama Big Pancha, mi usuario, y pues tenemos la base de datos. Empezamos con la consulta número 1. Puede que termine un video un poco largo, pero es necesario. Dice, devuelve un listado con el código de oficina y la ciudad donde hay oficinas. Para eso vamos a utilizar el comando select desde código oficina, ciudad y desde oficina. Si nosotros llamamos esto, nos va a filtrar prácticamente el código de oficina y la ciudad donde hay oficinas. Bien, ahora, número 2. Devuelve un listado con la ciudad y el teléfono de las oficinas de España. Aquí estamos poniendo una condición o un filtro. Dice select ciudad, teléfono desde from, o sea, desde oficina, where, país igual a España. Si lo ejecutamos, tenemos solamente 3 resultados: Madrid, Barcelona y Talavera de la Reina. Número 3. Devuelve un listado con el nombre, apellidos y el email de los empleados cuyo jefe tiene un código de jefe igual a 7. Bien, aquí nos está pidiendo que hagamos prácticamente una consulta en el que ciertos empleados tengan como jefe al jefe número 7. Si lo vemos de esa manera, vamos a hacer un select de nombre, apellido y correo desde la tabla de empleado cuando el filtro o con lo que el filtro sea que sea jefe con el número o más bien con el valor 7. Si lo llamamos, tenemos a 3 personas que tienen ese jefe.
Pero seleccioné todo sin querer. Número 4. Seleccione puesto, nombre, apellido, email desde la tabla de empleados y que el jefe sea null. A lo que tengo entendido yo es que no tengan jefe directo. Seleccionamos, como lo dice la consulta, puesto, nombre, apellido, correo electrónico desde la tabla de empleados hasta jefe sea null. Mira, tenemos un valor, pero bueno, pues ¿qué jefe va a tener, no? Si es el director general. Bueno, continuamos. Dice, devuelve un listado con el nombre, apellidos y puesto de aquellos empleados que no sean representantes de venta. En la nómina puede que haya diferentes vacantes, bueno, no vacantes, diferentes puestos. Entonces vamos a seleccionar nombre, apellido y puesto de la tabla de empleados y que no, o sea que el puesto no sea un representante de ventas. Tenemos aquí varios puestos, director de oficina, subdirector de ventas y pues el mero, ¿no? El director general. Número 6. Devuelve un listado con el nombre de todos los clientes españoles. Está fácil. Hacemos un select de clientes from la tabla clientes que sean del país de España. Tenemos estos valores. 27 valores nos arrojó. Número 7. Devuelve un listado con los distintos estados por los que puede pasar un pedido. Dice, aquí está fácil. Tenemos que seleccionar, usar el comando de select distinct desde la tabla de estado de producto. Llamamos y además tenemos 3 estatus que sería entregado, pendiente y rechazado. No tenemos más. Devuelve un listado con el código de cliente de aquellos clientes que realizaron algún pago en el 2008. Aquí ya tenemos el primer filtro que sería el año. Y dice, ten en cuenta que deberías eliminar aquellos códigos de cliente que aparezcan repetidos. Ok. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar un distintivo con código de cliente desde la tabla pago, donde el año, entre paréntesis la fecha de pago, sea igual al 2008. Si nosotros llamamos, tenemos 4 valores. Tenemos 4 clientes que prácticamente pues realizaron algún pago en el 2008. Número 9. Devuelve un listado con el código perdido, código de cliente, fecha esperada y fecha de entrega de los pedidos que no han sido entregados a tiempo. Ok. Alguno mío de salir ahí. Aquí lo que vamos a hacer es seleccionar desde la tabla código perdido, código de cliente, fecha esperada y fecha de entrega, desde obviamente la tabla pedidos, cuál fecha de entrega es fecha esperada. Y aquí tenemos todos los valores. Código de pedido, código de cliente, la fecha esperada y la fecha de entrega, que pues por lo general no coinciden. ¿Por qué? ¿Cómo tenemos este orden? Pues en la fila de ejecución tenemos primero fecha de entrega y después fecha esperada. Entonces, disculpen la pausa, estaba hidratándome. Eso significa que la fecha entregada va antes que la fecha esperada. Número 10. Devuelve un listado de todos los pedidos que fueron rechazados en 2009. Aquí vamos a seleccionar todo desde la tabla pedido, donde el estado desde el estado donde el parámetro sea rechazado. Y aparte le agregamos una condición que el año sea el 2009. Tenemos todos estos valores. Algunos con información pues pendiente. Supongo que nunca llegaron esos pedidos. Y pues no hay comentarios. Número 11. Devuelve un listado de todos los pedidos que han sido entregados en el mes de enero de cualquier año. Ok, vamos a tener diferentes años, solamente que en el mes de enero. Vamos a seleccionar todo desde la tabla pedidos, desde el mes, fecha de entrega y 1. Aquí 1, ¿por qué? Porque desde el parámetro de fecha que creamos más arriba, el número 1 hace referencia al primer mes de los 12 meses del año, ¿no? Que en este caso sería enero. Si nosotros lo llamamos, aquí tenemos todos con fecha del 01. Diferentes años, pero todos con fecha de enero. Ahora, número 12. Devuelve un listado con todos los pagos que se realizaban en el año 2008 mediante PayPal.
ordena el resultado de mayor a menor. Aquí lo que tenemos que hacer es hacer una consulta de desde todo la tabla de pagos, donde el año, o sea, vamos a poner un where como condición, que sería la fecha de pago sea igual al 2008 y que la forma de pago también sea igual a PayPal. Y vamos a ordenar by, order by, que es la indicación para que ordene el total de descuento. Aquí tenemos todo filtrado porque todos son métodos de pago por PayPal, código de cliente diferente, de menor a mayor. Número 13. Devuelve un listado con todas las formas de pago que aparezcan en la tabla pago. Ten en cuenta que no deben de aparecer formas de pago repetidas. De esta forma vamos a hacer un select distintivo de forma de pago, que será la tabla que queramos, desde pagos. Y tenemos solamente 3 tipos de pagos: transferencia, PayPal y cheque. Número 14. Devuelve un listado con todos los productos que pertenecen a la gama ornamentales y que aún tienen más de 100 unidades en stock. El listado deberá estar ordenado por su precio de venta, mostrando en primer lugar los de mayor precio. Bueno, este es un select bastante específico. Vamos a hacer un select total desde la tabla productos hasta la gama, que sea desde gama igual a ornamentales, que es como que el requisito, y la cantidad de stock debe ser mayor a 100 ordenado por precio de venta. Aquí tenemos el código de producto, el nombre, también tenemos la gama que es ornamentales y la dimensión. Estos son iguales. Bueno, no, sí tenemos una diferencia aquí. Tenemos a los proveedores y la descripción pues es nula en la mayoría. Ahora, número 15. Devuelve un listado con todos los clientes que sean de la ciudad de Madrid y cuyo representante de ventas tenga el código de empleado 11 o 30. Es como el que hicimos ahorita con el del jefe. Es muy similar. Vamos a seleccionar todo desde la tabla de clientes hasta ciudad. Bueno, con ciudad debe de ser igual a Madrid. Entonces el código de empleado de representante de ventas, que sería un número, debe de ser entre 11 y 30. Como están entre paréntesis y están encapsulados, solamente hay dos valores. Entonces solamente me va a arrojar 2 valores, que serían el 11 y el 30. ¿Dónde tenemos el número? Aquí, número identificador. Tenemos el código de empleado de ventas y tenemos solamente estos valores, que son 7. Número 16. Obtener un listado con el nombre de cada cliente y el nombre y el apellido de su representante de ventas. Vamos a seleccionar desde el cliente, el nombre, el apellido, desde la tabla cliente. Vamos a hacer un join en la tabla de empleados. Un código de representante de ventas es igual a el código de empleados. De esta forma tenemos un listado con 33 valores. Número 17. Lista la dirección de las oficinas que tengan clientes de Fuenlabrada. Ok, vamos a hacer un select distintivo desde la línea de dirección 1 y la dirección 2, si es que hay dirección 2, desde oficina o join empleado on, código de oficina es igual a código de oficina, join cliente on. Tomamos todas estas, pero tenemos una palabra que es de filtro, que tiene que ser desde la ciudad de Fuenlabrada. Y tenemos 3 resultados. Tenemos esa dirección. Tenemos un null, un pixel y línea de dirección. Número 18. Devuelve el nombre de los clientes y el nombre de sus representantes junto con la ciudad de la oficina a la que pertenece el representante. Este también es un select muy similar al de arriba. Tenemos que seleccionar todos los parámetros que nos pidió el query y lo mandamos a llamar. Es un filtro bastante grande. Teclear así uno por uno fue complicado hasta que me arrojó la mayoría de los datos. Número 19. Devuelvo un listado con el nombre de los empleados junto con el nombre de sus jefes. Este es fácil. Hacemos un select de los nombres empleados, los nombres
de los jefes desde la tabla de empleados. Hacemos un join en empleado y llamamos por código de empleado. Tenemos al jefe y al empleado. 20. Devuelve un listado que muestre el nombre de cada empleado, el nombre de su jefe y el nombre del jefe de sus jefes. Es muy similar al de arriba, pero tenemos que agregar más parámetros en el select. Es un poco complicado, pero si concatenamos bien el orden, el orden de ejecución, nos traerá de esta manera la información. Número 21. Devuelve el nombre de los clientes a los que no se les ha entregado a tiempo un pedido. Aquí vamos a hacer un select distintivo del cliente desde la tabla clientes. Hacemos un join. Es igual a pedido desde la fecha de entrega a la fecha esperada. Y tenemos 15 valores de resultado. 22. Devuelve un listado de las diferentes gamas de producto que han comprado cada cliente. Hacemos un select distinct desde cliente, la gama desde la tabla cliente. Hacemos un join y vamos a poner un filtro de cada una de las gamas. Y aquí tenemos las gamas y también el nombre del cliente. Número 23. Devuelve un listado que muestre solamente los clientes que no han realizado ningún pago. Aquí seleccionamos todos los datos desde la tabla cliente, donde el código de cliente no haya distinguido por lo menos un pago. Y aquí tenemos los clientes que no han realizado algún pago. Tiene un límite de crédito, número de empleado que fue el representante de ventas, toda la información del cliente y dirección, ¿no? Hay muchos que no tienen dirección. ¿Cómo les dieron crédito? ¿Quién sabe? 25. Devuelve un listado que muestre solamente los clientes que no han realizado ningún pedido. Es igual que el de arriba, hacemos la misma consulta, solamente que con pedido. Es muy similar. Consulta número 25. Devuelve un listado que muestre los clientes que no han realizado ningún pago y los que no han realizado ningún pedido. Aquí vamos a hacer exactamente lo mismo que arriba, solamente que concatenando ambas solicitudes para que nos filtre en una sola tabla. Y aquí tenemos todos los datos. Consulta número 26. Devuelve un listado que muestre solamente los empleados que no tienen una oficina asociada. Vamos a hacer un select desde la tabla de empleados donde el código de oficina sea null, o sea, que no tenga un identificador de oficina. Ok, parece que todos tienen que tener una oficina, si no estarían como en la nómina falsa, ¿no? 27. Devuelve un listado que muestre solamente los empleados que no tienen un cliente asociado. Vamos a hacer un select desde la tabla de empleados donde el código de empleado no sea un número y vamos a hacer un select distintivo desde el código de representante de ventas al cliente. Tenemos todos esos valores. Consulta número 28. Devuelve un listado que muestre solamente los empleados que no tienen un cliente asociado junto con los datos de la oficina donde trabajan. Es exactamente lo mismo que el de arriba, solamente que vamos a agregar lo de la oficina. Aquí aparecen muchísimos más datos porque pues viene dirección, viene el código postal y el país. Número 29. Devuelve un listado que muestre los empleados que no tienen una oficina asociada y los que tienen un cliente asociado. Es lo mismo que dos códigos arriba. No debería aparecerme ninguno que no tiene una oficina, pero sí los que no tienen clientes tal vez. Mira, aquí tenemos código de oficina, el jefe y los datos del empleado. Número 30. Devuelve un listado de los productos que nunca han aparecido en un pedido. Aquí vamos a hacer un select desde la tabla productos donde el código del producto dice no haya sido seleccionado del código de producto. Entonces también vamos a jalar el detalle del pedido. Y aquí dice precio de stock, precio de venta y descripción. Número 31. Este es grande. Devuelve a las oficinas donde no trabaja ninguno de los empleados que hayan sido los representantes de ventas de algún cliente, que haya realizado la compra de algún producto de la gama frutales. Aquí cómo funciona.
Este filtro es complicado. ¿Por qué? Porque vamos a hacer un select from oficina, donde el código de oficina no sea un número. Dice, vamos a seleccionar un distintivo del código de oficina desde la tabla de empleados. Ahora, vamos a hacer un join en todas estas referencias para que el word o el filtro sea frutales. Y ahí tenemos, donde no trabajaba, perdón, devuelve a las oficinas donde no trabajaba ninguno de los empleados que haya sido los representantes de ventas de alguno que haya realizado de la gama frutales. Consulta 32. Devuelve un listado de los clientes que han realizado algún pedido pero no han realizado ningún pago. Vamos a hacer un select from clientes, donde el código de cliente sea un número. Vamos a seleccionar de código de cliente hasta pedido. Tenemos solamente un valor. Número 33. Devuelve un listado con los datos de los empleados que no tienen clientes asociados y el nombre de su jefe asociado. Un empleado fantasma prácticamente. Y aquí tenemos. Consulta número 34. Crea una función para conocer cuántos empleados hay en la compañía. Aquí la función prácticamente es que, bueno, primero abrimos lo que viene siendo create function, que el total de empleados retorne un número entero, donde se declare prácticamente que el total, o el número de entero, seleccione el total y haga un count from de la tabla de empleado. Nos va a retornar un total y aquí en end, o sea, primero creamos esta función, primero la creamos. Si hacemos un select de esta forma, debería de arrojarnos la información que creamos arriba. Tenemos un total de 31 empleados. Ahora, consulta número 35. Crea un procedimiento para conocer cuántos clientes tiene cada país. Create procedure es clientes por país y vamos a crear lo mismo que arriba. As begin y vamos a seleccionar país, count con el total de clientes. Vamos a hacer un llamado de clientes, lo vamos a agrupar por país y lo terminamos. Ahora vamos a hacer una consulta aquí y nos aparece el total de clientes dependiendo de la región, o más bien país. Consulta número 36. ¿Cuál fue el pago medio en 2009? Aquí vamos a sacar un promedio. Dice select promedio o average, no sé cómo pronunciarlo en inglés, del total al pago medio del 2009, desde el pago del año 2009. Ese fue el pago promedio. Consulta 37. ¿Cuántos pedidos hay en cada estado? Ordena el resultado de forma descendiente por el número de pedidos. Aquí vamos a hacer un select de estado. Vamos a hacer un conteo del total de pedidos desde la tabla pedidos. Lo vamos a agrupar por el estado y lo vamos a ordenar por el total de pedidos. Y ese sería entregado, pendiente y rechazado, cada uno con su estatus. Consulta número 38. Calcula el precio de venta del producto más caro y más barato en una misma consulta. Vamos a hacer un select del máximo del precio de venta desde el precio máximo y también vamos a sacar un mínimo del precio de venta, pero de un precio mínimo del producto. Ese es el mínimo y ese es el máximo. Una pica fresa y unas sabritas. Consulta 39. Vista para contar clientes. Crea una vista que devuelve el número total de clientes. Ok, vamos a crear una vista, dice create view, de vista total de clientes y la vamos a seleccionar desde la cuenta. Bueno, vamos a hacer un conteo total desde el total de clientes hasta la tabla clientes. La creamos y ahora vamos a llamarla. Vamos a crear un select from vista total de clientes. Tenemos un total de 36 clientes. Consulta 40. Ya casi acabamos. Devuelve el nombre de los representantes de venta y el número de clientes al que atiende cada uno. Aquí vamos a hacer un select del nombre y el apellido y los vamos a contar del código de cliente, total de clientes y desde la tabla de empleados. Vamos a hacer un join en cliente con código de empleado y lo vamos a agrupar con el nombre y el apellido.
Aquí tenemos total de clientes y el apellido. Consulta 41. Calcula el número de clientes que tiene asignado el representante de ventas. Vamos a hacer un select para el conteo de clientes sin representantes desde la tabla de cliente, donde el código del empleado de representante de ventas es 0 o es null prácticamente. No hay. Todo bien. Todos los clientes están asignados y están atendidos. Número 42. Calcula la suma de la cantidad total de todos los productos que aparecen en cada uno de los pedidos. Vamos a hacer un select del código de pedido, donde la suma, o sea, la cantidad, es igual al total de productos, donde el detalle de pedido, desde la tabla de detalle de pedido, y vamos a agrupar por el código de pedido. Y aquí los tenemos. Muchos resultados. Ahora, el último query. Dice, devuelve un listado de los 20 productos más vendidos y el número total de las unidades que se han vendido en cada uno. Dice, el listado deberá estar ordenado por el número de unidades vendidas. Aquí tenemos el select, donde lo vamos a agrupar por nombre, lo vamos a sumar por la cantidad, total vendido, lo vamos a tomar desde la tabla productos, y acá están todas las especificaciones. Lo vamos a agrupar por nombre, total vendido, y aquí está, y todas las líneas afectadas en un máximo de 20 líneas solamente. Aquí están, solamente me jaló 20 líneas. Y con eso terminaríamos lo que viene siendo las consultas. La verdad fue bastante laborioso, fue bastante largo. Espero que la explicación les haya gustado. De mi parte sería todo y muchísimas gracias por su atención.